damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés. Génesis. Capítulo 19. Génesis 19, entonces vamos a compartir. Entonces vimos la última vez cuando ya los ángeles estaban ya listos para ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham estaba intercediendo para que Dios tenga misericordia de los habitantes de ese lugar. ¿Y cuál era la causa por la cual Dios quería destruir Sodoma y Gomorra? Aquí en el versículo 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que hablaba acerca de él. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, la vida de ellos era exageradamente pecaminosa. Ya había un grado, llegó al colmo. Por eso Dios espera también. Dios espera, dice que cuando Dios, a su pueblo, Dios, ¿por qué le castigaba mucho? Porque Dios no quería que su pueblo llegue al colmo. Por eso Dios a su pueblo constantemente le castigaba, le castigaba. Por eso dice que al que ama castiga. Nosotros cuando le castigamos a alguien que amamos es porque no queremos que haga peor, ¿o no? Por eso le castigamos. No es que vamos a esperar que haga peor cosa para frenarle. Pero en el caso de este pueblo de Sodoma, Dios esperaba hasta dónde van a llegar, hasta dónde va a ser su punto máximo de pecado, hasta que la tierra les reclame. Y ahí ya va a enviar su juicio. Era un reflejo de lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos también. Lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos. Bueno, capítulo 19 vamos a ver ya dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Versículo 1 dice, 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Qué significa que estaba sentado en la puerta? Según la Torah, voy a leer como dice en la Torah: llegaron los dos ángeles a Sedom, Sedom es Sodoma. Al atardecer, Lot estaba sentado en el portal de la ciudad de Sedom. Lot los vio, se levantó para recibirlos y se presentó de cara a tierra, se inclinó ante ellos. Este mismo día Lot había sido designado presidente de la Corte de Justicia de Sedom, de Sodoma. Por aquellos tiempos, los tribunales solían funcionar en los portales de acceso a las ciudades, y por eso es que el versículo especifica que Lot estaba allí. Cuando se quiera hacer juicio, cuando se quiera determinar algo, en aquel tiempo la gente se reunía en la entrada de la ciudad. En aquel tiempo la ciudad toda la ciudad era amurallada y tenía una entrada. Entonces cuando alguien quería reclamar algo o hacer justicia o que pedir algún consejo, los líderes o los ancianos, las personas importantes, se sentaban en la entrada. Se ponían en la entrada y como ahí vos te vas y le encontrás. Sería como el lugar principal. Quiere decir que Lot, en estos momentos, él ya es una autoridad importante en Sodoma. Por eso él está ahí. Él está como un juez. ¿Por qué le pusieron como juez? Porque ya la ciudad estaba tan corrompida que ya no había gente que tenga capacidad de ver qué está bien y qué está mal. Entonces la gente vio, este señor aprendió mucho, sabe mucho, vamos a ponerle a él.
Además ya hace mucho tiempo que está viviendo con nosotros, vamos a ponerle a él como corregidor sería. Entonces acá se puede usar la palabra corregidor. Corregidor. Juez corregidor. Ese nombre se puede usar. Y ¿cuál era el pecado grave ya que la ciudad estaba teniendo? Por más que Lot estaba ahí como corregidor, pero la Biblia mencionaba, para que podamos entender por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y cómo después los profetas, algo que está en la Torah, mencionan para ese tiempo y para el futuro. Antes de continuar, vamos a ver Isaías capítulo 3. Rápidamente Isaías capítulo 3. Porque nosotros tenemos que saber exactamente qué es el pecado de Sodoma, qué es lo que a Dios no le agrada y por qué un juicio tan terrible cayó sobre ellos. Y recuerden que en los últimos tiempos va a caer también una lluvia de fuego sobre la tierra. Isaías capítulo 3, versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá. Ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor para irritar los ojos de su majestad. Dice ahí su lengua y sus obras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las palabras que ellos usaban eran palabras de grosería, palabras de maldición, palabras de blasfemia. Como hoy en día hace mucha gente, sin medir, directamente usa palabras sucias y blasfemas. Entonces, la blasfemia era contra el Altísimo, contra Dios, contra las cosas de Dios. Dice más, y también sus obras, dice. Versículo 9, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Entonces, como Sodoma publican su pecado, todo el mundo sabe el corazón que ellos tienen. Así dice. Jeremías capítulo 23. Después de Isaías está Jeremías. Capítulo 23. Jeremías 23, 14. Desde el 13 vamos a leer. Jeremías 23, 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Primer punto que dice acá, que en vez de hablar las cosas de Dios, hablaban las cosas de el Dios Sol, el Dios del sistema, el Dios del mundo. Y dice, y hacían que el pueblo se desvíe, hacían que mi pueblo se desvíe. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos, y dice ahí, como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿A quién estaba comparando Dios el pecado de su pueblo de este tiempo? A Sodoma y a Gomorra, el tiempo de los profetas, tanto Isaías como Jeremías. Y en este tiempo, igual. Bueno, volvamos a Génesis. Entonces, estaba ahí como corregidor y de repente llegan dos ángeles. Rápidamente Lot identifica a estos hombres como hombres de Dios. Se nota que, según el escrito de Pedro, Lot dice que estaba ahí como corregidor y dice que afligía su alma, no se sentía bien, porque él veía toda la atrocidad que hacía la gente. Es como que parece que presentía ya que algo iba a pasar. Parece que ya sabía que un día esto va a destruirse todo, porque él sabía que va a llegar el colmo de maldad en ellos. ¿Y qué dice? Versículo 3. No, seguimos, versículo 2, ¿no? Y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Por más que Lot le ofrece su hogar, pero ellos le dicen, no, aquí nomás nos vamos a quedar. Y muchos comentan que esta era una acción porque ellos también querían identificar realmente si en el corazón de Lot había un deseo de servir. Y por eso se negaron primero. Entonces, si Lot decía, bueno, está bien. Pero vemos que Lot, ¿qué dice? Versículo 4. Versículo 3. Mas él porfió, dice, con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa
y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Acá sale que comieron panes sin levadura, ¿no? Panes sin... Se nota que en el corazón de Lot había un pensamiento de salir de un sistema. Recuerden que la levadura representa falsedad, hipocresía, como mentira. Y algunos comentan que es como que yo ya no quiero vivir, ¿no?, esa vida. Y por eso les preparó así un pan seco. Pero miren lo que ocurrió. Vamos a ver acá en la Torah, como dice, versículo 4. Versículo 4, ¿no? Todavía no se habían acostado en cuanto a la gente, no, cuando la gente de la ciudad, la gente de Sodoma, los perversos, cercaron la casa, tanto jóvenes como ancianos. Todo el pueblo desde un extremo de la ciudad al otro. Llamaron a Lot y le preguntaron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y aquí esta palabra conozcamos tiene una referencia que representa como tengamos intimidad con ellos. Y aquí en la Torah dice, les voy a leer lo que dice en la explicación. Dice, en este caso denota sodomía, acción de sodomía. Ellos querían tener con ellos una acción de sodomía. ¿Qué significa eso? Un acto de homosexualidad. Ahora, ¿quién era esta gente que venía a hacer estas cosas? En este tiempo, recuerden, la ciudad ya se desenfrenó ya. La ciudad no era una ciudad normal que vivía así la gente, sino que ya había un grupo que ya andaba directamente abusando de quien que encuentre por ahí. Como un grupo de personas que ya, no, venía acá, ya perdieron el control, ya no había más control, la autoridad ya no controlaba más nada. Todos los días era fiesta. Es por eso que Dios dice que el pecado llegó al extremo. La misma forma como estaba Israel cuando estaban adorando el becerro de oro, ¿no? Ellos estaban desenfrenados ahí bailando, haciendo de todo. En la misma situación estaba Sodoma y Gomorra. No había más orden. Tanto ancianos como jóvenes, todos se habían degenerado. Y la consigna era que todos tengamos el mismo pensamiento. Y fíjense que lo que acá estaban ellos queriendo incentivar era la homosexualidad, haciendo entender que eso está, todos tenemos que tener esa onda, se puede decir. Y cuando Lot les desafía, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa acá? En el versículo 6, ¿no? Conozcamos, ¿no? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Entonces salió Lot hacia el frente de ellos y le dejó encerrar. Miren lo que Lot les dice. Versículo 7. Y dijo, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Se dan cuenta que no es que ellos quieren conocerle. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué le va a decir que no hagan tal maldad? Porque lo que ellos querían es practicar con ellos la sodomía. Y eso era un pecado grave según la Escritura. Era un pecado terrible. Por eso quiero leer algunos textos que precisamente hablan de eso. Levítico 18:21. Levítico 18:21. Éxodo está en Levítico 18:21. Dice, no des, desde 21 moleno, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. No te echarás con varón como con mujeres, con mujer. Es abominación. La palabra abominación quiere decir que es algo horrible. No vas a echarte con varón como si fuera mujer, dice. Está haciendo esa comparación. Pero vamos otro, Levítico 20:13. Ahí nomás, 20:13. Si alguno se ayuntare con varón, o sea, se junta, ¿no? Quiere decir esa palabra ayuntar. Como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ello será su
sangre. ¿Se dan cuenta lo que la Biblia está hablando sobre este concepto, ¿no? Si vos te acostás y se ayuntás, se junte con varón como si fuera mujer, entonces van a ser muertos. Eso dice la Biblia. ¿Qué hizo Lot? Vamos a volver a Génesis, después vamos a volver más texto porque es importante entender. ¿Qué hizo Lot? Después de que estos hombres querían hacer estas cosas, ¿qué hizo Lot? ¿Qué se le ocurrió a Lot hacer? Miren lo que dice ahí, versículo 7. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. O sea, 2 hijas jóvenes, vírgenes. Os la sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Están entendiendo lo que Lot va a hacer con su hija? Ahora la pregunta que uno tiene que hacerse, vamos a ver cómo, es importante que veamos a ver qué dice la Torah aquí. Versículo 8, Torah. Miren, tengo 2 hijas que nunca han conocido hombre alguno. Las sacaré para ustedes y hagan con ellas como bien les parezca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a la sombra de mi techo. Esto significa que él está ofreciendo a sus hijas como esa sociedad hace. No es que él, muchos pensarían, no, él es muy bueno y tiene mucha fe y le considera muy santo a estos hombres. La verdad le considera muy importante a estos hombres, pero lo que está a punto de hacer es una práctica que hacían los cananeos y que Dios había prohibido. Aquí nosotros podemos ver que son muy fieles en algo, pero el no tener, ¿cómo se puede decir? Fidelidad a la Escritura, no tener emuná, al no tener fe, al no conocer bien la palabra, al final tu fidelidad hacia Dios te hace hacer cosas contra Dios otra vez. Te hace pecar otra vez contra los mandamientos. Eso es lo que ocurre con mucha gente. Aparentemente es fiel a la palabra, fiel a Dios, pero como no sabe o no practica o no entiende muchas cosas, al final comete pecado. Porque ofrecerle a tus hijas para que hagan lo que quieran es como si le estuviera ofreciendo como para que se prostituyan. Y veamos lo que dice la Torah con respecto a eso. Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. 17. Deuteronomio 23, 17. No haya ramera entre las hijas de Israel, dice. No haya ramera entre las hijas de Israel. Ni haya sodomita entre los hijos de Israel. 2 cosas está hablando. Ramera y sodomita. ¿Y cuándo es que una persona se hacía ramera? En esa época se hacía ramera cuando el papá mismo le ofrecía a algunos hombres su hija o a alguna deidad. Y la sodomía era cuando se echaban con varones. Sus hijos se iban y se ofrecían también. Ahí empezaba la sodomía. Entonces, ¿por qué Dios pone eso en la ley para los israelitas? Porque la tierra donde van a empezar a vivir practicaba estas cosas. Tanto la sodomía como la prostitución. Era normal. Los cultos era culto de fornicaciones y prostitución. Eso era. Ahí no, cuando vos te vas a adorar a un Dios, la mentalidad ya era el deseo carnal, el pecado. Eso es lo que se entiende por adorar a Dios. Pero Dios quería que al Dios de Israel se le tenga con un concepto diferente. Es por eso que le parecía raro a los cananeos el Dios de Israel. Porque era un Dios donde se les servía con mucha castidad, con mucha reverencia. Entonces era muy importante esto. Otro texto, Levítico 19. Miren lo que dice el versículo 29. Un mandato. No, 19, 29, ¿no? Levítico 19, 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Quiere decir que no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Bueno, uno puede decirse, pero esto recién está en Levítico, todavía no estaba... no había ley, ¿no? Pero recuerden que Abraham ya sabía las leyes. Dios ya le enseñaba estas cosas oralmente.
Lo que en el tiempo de Moisés se hizo se puso la ley por escrita. Antes de Moisés la ley era oral. ¿Por qué? Porque era para una familia nomás. Después de Moisés ya tenía que ponerse por escrita porque era para un pueblo, para una comunidad grande. Ya no se podía más por familia hablar porque se podía perder, entonces ya quedaba, porque ellos llegan a ser nación y la ley representa como una constitución, como un artículo legal, algo que te hace ciudadano. Entonces ya ellos tenían en su corazón, Abraham ya tenía en su corazón este mandato. Pero ¿qué pasó con Lot? ¿Por qué Lot no sabía estas cosas? ¿O por qué no lo aplicaba a su vida? Porque él estaba viviendo apartado de Abraham, alejado de Abraham. Por más que quería ser fiel, la Biblia menciona que Lot era justo. ¿Qué quiere decir justo? Justo quiere decir que hace las cosas de Dios. Pero santo es una diferencia. Santo es kadosh. Santo quiere decir consagrado, separado, apartado. ¿Y Dios a quién empezó a santificar? A Abraham y su familia. Entonces cuando Abraham partía con su gente, ellos eran una comunidad santa, kadosh. Y los que están con él son bendecidos. Entonces, apartarse de Abraham es perder la santidad. Pero eso no quiere decir que vos no seas justo. Porque vos podés seguir haciendo las cosas de Dios y sos justo. Pero el problema es que no podés tener esa comunión con Dios. Y eso es lo que Lot perdió. Por más que quería hacer bien las cosas. Ustedes saben que en la Biblia, la pasada estaba viendo, la única cosa, en todo Génesis, la única cosa que Dios llama santo, ¿saben qué es? ¿Qué? El día de reposo, ¿no? Solamente el día de reposo. Después, nada más no es santo. Entonces, ¿qué significa? Que los que guardaban el día de reposo, los que seguían el día de reposo, eran santos. Los que seguían el Shabbat, ¿no? Y después, ¿a quién le llama otra vez santo? A las convocaciones. Santas convocaciones, dicen, ¿sí o no? Entonces, para que nosotros seamos santos, ¿qué tenemos que hacer primero? Guardar el Shabbat. Ahí se arranca. Después, celebrar las fiestas. ¿Por qué? Porque la santidad se logra en comunidad, en conjunto. Solo no se puede ser santo. ¿Entienden? Solo vos solito no podés ser santo. Se logra en comunidad. Por eso es que se decía santa convocación. Convocación K2. Eso es muy importante también. Bueno, ¿qué dice acá? No contaminará a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Y fíjense lo que dice después en el versículo 30. Mis días de Shabbat guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia yo el Señor. ¿Se dan cuenta? No vas a entregarle a tu hija para que se prostituya y contaminar la tierra esa. Y también, ¿qué otra cosa dice? Seguidamente vas a guardar mi Shabbat. Si quieres ser consagrado, vas a guardar mi Shabbat. Y para guardar el Shabbat se necesita la familia en ese tiempo. Bueno, estamos viendo, ¿no?, ese punto. Entonces, volvamos a Génesis. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Al ofrecerle Lot sus hijas a los sodomitas, ¿qué está haciendo? Le está ofreciendo como rameras, ¿sí o no? Hijas ofrecidas, sacerdotisas, y vendían su cuerpo. Eso es lo que era una ramera. Una ramera era hijas que se ofrecía. O sea, un padre que ofrecía a sus hijas. Eso ya era ramera. Y sacerdotisa. Vos te vas y te presentás, vos mujer te vas y te presentás para servir al Dios tal. Son una ramera también. Y los que simplemente para vender su cuerpo por dinero. Entonces esa es la categoría de ramera. Ahora, ¿cuál es la categoría que Lot estaba haciendo? Estaba ofreciendo a su hija. Entonces él está haciendo como que su hija se prostituya. Pero aparentemente él cree que está haciendo bien delante de Dios. Eso es falso. Dios entonces no acepta este sacrificio de Lot. Esta acción de Lot, Dios no acepta. Entonces, ¿qué es lo que él tendría que hacer? Él tendría que dejar en manos de Dios o tendría que pedir misericordia a Dios. Pero de tanto que estaba acostumbrado al sistema de Sodoma, ya se olvidó de eso. Eso es lo que ocurre cuando una persona tiene en su corazón a Dios, pero se conecta demasiado con el mundo, con el ambiente. Al final hace las cosas del mundo. Quiere hacer las cosas de Dios, pero sin darse cuenta un día le salen las cosas del mundo.
ofrece sus hijos al mundo. Vos le amás mucho a tu hijo, le respetas mucho a tu hijo, le cuidas mucho, pero sin darte cuenta, le está ofreciendo a los sodomitas. Eso es la verdad. A ver, ¿qué pasó? Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Empezaron ellos a decir, ¿quién te crees tú para hacernos justicia? Y esto vamos a entender de la siguiente manera. Lo que Lot le está reclamando a ellos, ¿qué es? ¿El acto de sodomía o no? Eso le está reclamando. Ellos son dos varones de Dios. Ustedes van a hacer un acto de sodomía con ellos. Mejor les entrego mis hijas y hagan lo que quieran con ellas. Mejor que se prostituya mi hija, pero el acto de sodomía con estos varones de Dios no quiero, porque Lot no estaba de acuerdo con ese pensamiento que ellos tenían. ¿Cómo reaccionaron la gente de Sodoma y Gomorra? ¿Se enojaron o no? Cuando hoy vos protestás contra la homosexualidad, cuando hoy reclamás que eso no está bien, ¿cómo reaccionan estas comunidades gay, comunidades pro gay o lo que sea? ¿Cómo reaccionan? Enseguida se exaltan, enseguida se molestan. Si vos estuvieras en una comunidad donde se acepta todo el homosexualismo y vos protestás, son capaces de denunciarte. Por eso es que en algunos países ya se permite el matrimonio gay. Inclusive se está queriendo que en las iglesias se acepte a los gays y se les considere como persona normal y que se les case también. Nosotros tal vez podemos hablar así libremente, pero en otros países lo que yo estoy hablando me podía costar caro ir a la cárcel. Si estaría un gay por ahí, ya me demandaba. O ya salía y me venía y me pegaba. Y iba a considerarse como que yo le estuviera ofendiendo. Porque en muchas leyes ya está como algo normal, como una situación normal. Y quiero mostrarle cómo defienden muchos políticos, empresarios, personas de farándula o de prensa, defienden, vos no tenés derecho, está juzgando, eso es un ¿qué clase cristiana? Un montón de cosas. Entonces, para que ustedes vean nomás cómo la Biblia ya mencionaba algo similar. Lot hizo algo que tampoco tenía que hacer, ofrecerle a su hija, pero a ellos le interesaba a su hija, que nosotros queremos practicar la sodomía. Es como que Lot le estuviera diciendo, esa práctica es una práctica sucia, es una práctica inmunda. Y ahí ya como le hubiera ofendido, ¿no? Como si se hubieran ofendido grande. Imagínense, el grado de situación de pecado del mundo en este tiempo es igual o no. Pero para que vean, eso es para que se vea nomás el grado de pecado que el mundo ya está. Es como que el mundo ya está reclamando ya. Iba ahí estereima o la oreporte ñande ya. Y hace un de juicio. Ya está en un grado excesivo. Y aparte se hacía todo otro tipo de pecado, todo otro tipo de injusticia que hemos visto. Injusticia con las personas, con los niños, todo. Bueno, sigamos. Versículo 9. 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Esto hicieron los ángeles. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que fatigaban buscando la puerta. ¿Cómo le hirieron los ángeles? Con ceguera. Empezaban a no poder más ver. Ese es el estado en que se va a quedar la humanidad cuando Dios empiece a ejecutar su juicio. Doy cuave mamopa ojota. No cuave mamopa yapita. Pero en su corazón seguía habiendo furia. Cuando te agarre, vas a ver. Cuando te agarre, así. No es que, oh Señor, estamos mal, hemos pecado, ayuda. No, cuando te agarre. Esa ceguera es lo que ahora el mundo está teniendo. Al no poder entender el corazón de Dios, la palabra de Dios. Es un ejemplo de lo que Dios quiere mostrar, ¿no? La Biblia menciona así, que el Dios de este mundo cegó
el entendimiento de los incrédulos, para que no crean en la verdad, dice. Así dice, el Dios de este mundo, el Dios del sistema, le ha cegado a ellos. Bueno, versículo 11. Ese ya leímos, ¿no? 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Fíjense que le pregunta si tiene alguno más. En ese momento en la casa, ¿quiénes estaban? Solamente él, su esposa y sus 2 hijas solteras. Solteras, pero que ya estaban comprometidas. Pero aparte Lot tenía, según este texto, le pregunta, yernos y tus hijos y tus hijas, dice. Tenía también 2 hijos más y 2 hijas más. Total, tenía entonces 6 hijos. ¿Sí o no? 6 hijos más 2 yernos. ¿Cuántos ya son? 8. Más él y su esposa son 10. Por eso es que cuando llegaron a 10, ¿se acuerdan cuando decía, si hay 10 justos, por el amor a esos 10 no destruiré? Entonces ahí se había parado el conteo, ¿no? Pero ¿qué significa? Que ni esos 10 habían sido justos, Había 10 familias, 10 parientes de Lot. Entonces Lot pensó, por lo menos mi pariente, Abraham pensó, por lo menos mis parientes se van a salvar, ¿no? Por lo menos ellos. Sí, tal vez Abraham pensaba, por amor a mis parientes, Dios nos va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Pero porque ni sus parientes. Vamos a ver cómo reaccionan estos parientes. ¿Qué mentalidad tienen los parientes y cómo no es diferente a la reacción de hoy? Dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor, por cuanto el Señor nos ha enviado para destruirlo. ¿Ven? ¿Por qué van a destruir? Porque ya ha llegado el colmo de pecado. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ustedes van a ser mis yernos, por favor, levántense, Dios va a destruir este lugar, por favor. ¿Y cómo le tomaron ellos? Opucá, ese cuera. Imagínense. ¿Qué creen ustedes? Hoy en día la gente, cuando vos a tu familia le crees si va a venir juicio sobre esta tierra, Dios va a condenar todo esto, ¿cómo ellos toman? Se burla. Y es lo más triste, ¿o no? Que ese tu pariente que vos estás considerando alguien especial, te tome de burla. Pero hay una razón por la cual le tomaron de burla a Lot. ¿Acaso Lot tenía una vida consagrada en Sodoma y Gomorra? Por más que él no practicaba lo que practicaban los de Sodoma y Gomorra, pero nunca él demostraba que estaba delante de Dios. Además, si era una persona consagrada a Dios, de primero no iba a vivir ahí. No iba a estar entre esa gente. La Biblia dice que él afligía su alma justa. Quiere decir que no estaba de acuerdo, pero vivía ahí. Y eso es lo triste. Muchas personas creen que la situación difícil hace muchas veces que tengamos que vivir situaciones no convenientes para nuestra familia, para nuestro entorno. Pero haya pota, pégale esa situación. Bueno, ellos creen así, al final esa situación se vuelve peor, ¿sí o no? Se vuelve peor. Vos creías que tu situación era difícil, por eso tenés que vivir en este ambiente, en esta situación, y al final después se vuelve peor. Iba y velan de situación. Se arruinó más. Por eso uno tiene que pensar, ¿es conveniente la vida que estoy llevando en este lugar, en este ambiente, con este tipo de ambiente? O mejor, algunas veces retirarme nomás, salir, no participar si es necesario. Eso uno tiene que pensar. Estamos viendo la diferencia. Entonces, por eso, débico oye burlar a la gente. Orego siempre lo farrean en día. No le podían creer. No podían tomarle en serio.
Llegará el tiempo en que nuestra gente no nos toma en serio porque no ve que nosotros hacemos las cosas en serio. No nos considera seguidores verdaderos de Dios, sino guau, guau. A ver, guau, te cogí cuando la iglesia, guau, te cogí cuando serví guau, la Dios. No. Entonces el día del juicio ellos no nos van a poder creer. Por eso es que la única esperanza que nuestra gente tenga son que todo este tiempo nos hayan visto hacer lo que decíamos, practicar lo que enseñábamos. Es la única cosa. Pero a la hora del juicio, cuando toda la vida fuimos asimilados con ellos, hacíamos lo que a ellos les gustaba, andábamos como ellos querían, y a la hora del juicio queremos decirle, por favor, llega al juicio. O pucata orereje. Va, y con la pelea. Pésate, no. O pucata, no vas a creer. Por eso dice Yeshua, el que persevera hasta el fin será salvo. Dice, persevera, dice que ojo ese. Do hueví. Pero la mayoría de la gente quiere retroceder. Bueno, versículo 15. Y al rayar el alba, al amanecer, ¿no? Los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí para que no perezca en el castigo de la ciudad. ¿Qué cosa le dijo entonces que reúna? Al final Lot viene triste. Lot trató de convencer, yo me imagino que él trató de convencer a sus hijas casadas, a sus hijos que estaban casados, a sus yernos, y nadie le hizo caso. Entonces, ¿con qué corazón creen que vino él después a su casa? Ay, ayer intenté todo el día convencerle a mi familia, a mis hijos, pero no lo logré. Entonces quedó como destrozado. Al final los ángeles dicen, bueno, ella hará, pende do membucuña. Pender allí, cuera, oña ave, ja pender en mireco, ja y poi, ya no je. Porque parece que ellos tampoco como que querían salir tanto, como que, ¿y si no pasa nada? ¿Y si es todo mentira? Como que no crece. Se dan cuenta que la familia como que no quiere aceptar estas cosas. Y Lot parece que ya está como decaído también. Tromanonte pues ahora el juicio. Así ya está, mejor. Si van a morir mis hijos, mis hijas, vamos a morir todos nomás ya. Todos los jopantes. Alguna gente así dice, ¿no? Todos los jopantes del infierno, eso. Ya japatan del infierno. Ya, una vez más. Así es. La gente se resigna. No avanza así. Cuando ve que tu familia no te da ninguna esperanza, parece que querés tirar la toalla, como dicen algunos. Versículo, ¿dónde me quedé? 16, ¿no? 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Escápale. Lo que le está diciendo es, no piense en nada de lo que vas a dejar atrás. O sea, cuando vos vas a huir, y esto es muy importante, Yeshua mismo dijo, ¿no? Que en los últimos tiempos nosotros tenemos que avanzar sin mirar atrás. Y vamos a leer ese texto, ¿no? Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Sigue lo que dice ahí. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que destruyó Sodoma y Gomorra, poniéndolo como ejemplo a los que habían de vivir impiamente, dice. ¿Qué quiere decir? Esta destrucción es para ejemplo para los que en el futuro van a tener este estilo de vida. Pero le libró al justo Lot, dice. Que es justo, que el que hacía lo que Dios quería. El que no estaba de acuerdo con las cosas que Dios aborrecía. Lucas capítulo 17. Vamos a ver, Lucas capítulo 17. Yeshua también mencionó este acontecimiento. Lucas capítulo 17, desde el versículo 28. Acá es el título, la venida del reino, en los tiempos finales. Dice, asimismo sucedió en los días de Lot. Fíjense cómo estaban viviendo ellos y a ver si esto es igual a este tiempo. Dice, comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Cuál era su vida de ellos? Tranquilos y con hay problema. Acá solamente su mentalidad era progresar, progresar y progresar. Nada más. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Todas esas personas que estaban viviendo para sí mismos, para su propia carnalidad, ese día fueron destruidos. Y aquel día, refiriéndose al día del juicio final, los últimos tiempos, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, dice. O sea, si vos estás en tu terraza y ves que se acerca el juicio, vaya ya para epo. ¿Sí o no? Así se dice, ¿no? Espoja, jale, embobuca mi Salomón. Corre. No, pero mi campera lindo, no, pero mis cosas que compré la vez pasada del shopping, no, pero mis joyas, no, pero sale cosas de plata ese cajón, venga, no. Pepe, hija, ¿cómo está ahí? Corre, no va a haber tiempo para retroceder. Eso es lo que le está diciendo al ángel, agarrá y no mire hacia atrás. O sea, no piense, ay, lo que dejé atrás, ¿por qué? Porque al pensar eso, quiere decir que tu corazón está allá. No piense. Y Yeshua está diciendo así. Dice, en aquel mismo día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás, dice. Yalan de cocué, yalan de vacacueran, de todo lo que tenés y corre. O sea que Yeshua dice que así va a ser los últimos tiempos también. Nosotros cuando venga la persecución, ¿qué tenemos que hacer? Correr, ya dispara. No podemos hacer nada. Lejos, mientras más lejos mejor. Ahí nosotros vamos a buscar el campo. Kaabuya jekata. Vende allí cuando hacemos ahí va a ver la ciudad. Pepe ya hasta la yajao monburu ponao mi kaabu. Pepe ña cañita. Esos van a ser los tiempos finales. No hay otro remedio, según la Escritura. Bueno, terminemos Génesis. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿A qué cosa Dios le enjuició entonces? Versículo 17 dice, cuando los hubieras llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. ¿Por qué le dice no mires tras ti? Y acá hay una interpretación según la Torá de qué representa no mirar tras ti. O sea, anie mañana era puerepe. Está bien. No vaya a mirar lo que dejaste. No vaya a sentir que, ¿por qué dejó esta cosa? No vaya a hacer esto. Porque eso es, dice, juicio al materialismo primero. Dios está haciendo juicio a ese materialismo del hombre que quiere y quiere y quiere, pega en juicio ahí. Ande pega en vacío, entonces, ahí la juicio. Juicio a la codicia también. Se está enjuiciando la codicia humana. Y también juicio a la falta de fe. Se está enjuiciando a la gente que no tuvo fidelidad a Dios. Entonces, si vos tenés un corazón de estas cosas, quiere decir que vos no creíste nunca en Dios. Y precisamente, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió aquí? Versículo 18. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está esta ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar es pequeña. Fíjense que para entender este punto, el ángel le iba a llevar a una zona determinada. Según los comentaristas acá dicen que esa zona era el lugar donde estaba viviendo Abraham. El ángel quería que vaya hacia donde estaba Abraham, pero
algo como que le hace entender a Lot que no quería irse hacia ahí y si no me puede permitir ir a una ciudad pequeña que está allá. Porque algunos creen que él creía que hacia la zona donde estaba Abraham le iba a alcanzar el juicio, o como que él no quería encontrarse tanto con Abraham por vergüenza. Pero eso son lo que algunos creen, ¿no? Y otros piensan que él quería reorganizar otra vez su vida en aquella ciudad que estaba alejada. Entonces, por amor a Lot, el ángel dice, no voy a destruir esa ciudad que se llama Zoar. Pero después vamos a ver que él ni aún así no se fue ahí, se fue a otro lado. Vamos a ver, versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, al territorio, a la zona aledaña. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esto se repetiría después en Egipto, ¿no? Cuando cayó una lluvia de fuego y de piedra. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Por qué la esposa de Lot miró atrás? Ya habíamos dicho, el juicio contra qué era, contra el materialismo, la codicia y la falta de fe. ¿Por qué ella miró atrás? Porque estas cosas ella tenía. Si una persona tiene el deseo solamente por lo material, el juicio le va a alcanzar. Si una persona tiene el deseo solamente por la codicia, por codiciar algo, el juicio le va a alcanzar. Si una persona tiene falta de fidelidad a lo que Dios te dice, te va a alcanzar el juicio. Ahora, Lot se iba rápido caminando hacia adelante, agarrando a sus dos hijas, pero se olvidó de su esposa. ¿Por qué? Porque el que haya vivido en Sodoma y Gomorra no le hizo a él pensar que su esposa no había cambiado su corazón. Es como que vivía, no, pero mi esposa siempre está bien, cocina, hace todo bien, se porta bien, pero espiritualmente nunca había alcanzado el nivel que tiene que tener alguien para escapar del juicio. Y es en ese momento recién que Lot se da cuenta. ¿Me entienden, no? Entonces por eso él tuvo en parte la culpa, ¿no? Porque su esposa no estaba preparada para este día. Hay mucha gente que no está preparada para este día. No está preparando su corazón para el día del juicio. Está con nosotros, está al lado de nosotros, convive con nosotros, pero viene ese juicio y fuiste. Eso es muy importante entenderlo. Bueno, entonces al final se convirtió en estatua de sal, dice. Y subió Abraham por la mañana. Ahora empieza a aparecer otra vez Abraham. Nos queda un poquito de tiempo. Por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró hacia aquella llanura, ¿no? Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Se quemaba. Es una reseña o un anticipo del juicio final que va a llegar en los últimos tiempos. Así se va a ver también la tierra. Versículo 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces ahora podemos entender por qué Dios permitió que Lot escape. ¿Porque Lot era fiel? No, por la intercesión de Abraham. Al final, tanto Abraham clamaba y sufría y oraba y lloraba por su sobrino, que Dios le rescata. Ese tiene que ser nuestro corazón también por nuestro pariente, ¿sí o no? Pero para eso no es que nosotros tenemos que orar, sálvale. Nosotros tenemos que estar caminando delante de Dios. ¿Cuál fue el problema de Lot? A ver, ¿cuál fue la diferencia entre Lot y Abraham? Lot quería salvar también a su familia, pero él no caminaba los caminos de Dios. Abraham oró por su sobrino, pero él caminaba como Dios quería. Él hacía la voluntad de Dios. Por eso Dios le escuchó. Entonces, ¿cuál es la única forma que nosotros podemos hacer que un día Dios nos escuche para librar a nuestra gente del juicio?
No es todos los días solamente predicarles, que ellos vean que nosotros no retrocedemos. Peas a la secreto. Entonces nuestra oración, nuestro clamor va a tener poder. Amén. Nosotros no tenemos que retroceder. Entonces en el día final, Señor, por favor, ten misericordia de ellos. Ayúdalos. 30, ¿no? Pero Lot subió de Zoar y moró en un monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Al final no quiso ir a Zoar, porque según el comentario acá, él tenía pensamiento que en Zoar también ya estarían todos corrompidos, y que al final cualquier momento caería el juicio sobre esa ciudad. ¿Se dan cuenta cómo Lot no está convencido de lo que el ángel le dice? El ángel dijo, ve allá, vos me pediste, yo no voy a destruir, pero él usa otra vez su manera. Ojo, ten cueva, ve. Se fue en una cueva. Eso fue un pecado grave, porque al irse ahí, sus hijas pensaron que el mundo se acabó. Sus hijas pensaron que así como en el tiempo de Noé se destruyó todo el mundo y solamente quedó Noé y su familia, ahora solamente quedamos mi papá y nosotras. Si se hubiera ido a Zoar, hubiera habido que hay todavía gente. Pero sus hijas tuvieron la mentalidad de que no hay más gente en ese momento. Y se quedaron ahí en la cueva con su papá. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pensamiento les vino? Versículo 31. Entonces 30 no. Pero Lot subió de Zoar, moró en el monte con sus 2 hijas con él, porque ya leímos esa parte. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Fíjense lo que dice, en la tierra. Yo pensaba que la tierra ya, opama la cuimbae, año y te la puta. Que entre nosotros, tierra, que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Por qué le dieron a beber vino? Esto quiere decir que ellos ya se puede pensar que le dijeron ya a su papá sobre este tema, pero él rotundamente les rechazó. No, hija, eso no se puede hacer. Eso está contra la ley de Dios. Pero su hija entonces usaron astucia y le embriagaron. Y estando embriagado, él no sabía ni qué es lo que pasaba y que dice aquí que hicieron, cometieron un pecado, un incesto se llama esto, que también es prohibido por la Torah. Y dieron a beber vino, versículo 33, a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estos 2 hijos de Lot, ¿cómo fueron considerados en el futuro por Dios? Fueron rechazados de la congregación de Israel. No solo porque nacieron de esa condición, sino porque dentro de sus corazones estas personas nunca tuvieron la fe que Dios le había impartido, la fe que venía de Abraham. Ellos empezaron a vivir. De estos 2 niños salieron 2 naciones que empezaron a hacer la vergüenza de la tierra. Pero a pesar de eso, Dios, cuando Israel sale de Egipto, les dice, no vas a quitarle su territorio a Amón ni a Moab. Pero los maldijo, porque cuando ellos querían cruzar nada más, el rey de Moab contrató un profeta para maldecirle a Israel. Y eso fue causa de gran pecado. Ustedes saben, gran pecado.
¿Por qué? La santidad estaba en Israel. En este tiempo, ¿dónde está la santidad? En este tiempo, en tiempo de Lot, ¿dónde está la santidad? En Abraham. Entonces ellos se están alejando cada vez más de Abraham. Y podemos ver que Lot ya no entendía lo que pasaba, ya no sabía lo que sucedió. Al final se resignó. Y aquí no aparece más la historia de Lot, como que capítulo final. Abraham por lo menos logró que su sobrino se salve, ¿no? Después ya vamos a ver en la historia que Dios al final también tuvo misericordia de un descendiente de Lot, que fue Ruth. Ese es como hablaba la pasada, el tikkun, el reinvertir la maldición, cuando aparece un corazón de fe. Quiere decir que al final las maldiciones se pueden revertir. La única forma de revertir la maldición es con la fidelidad a Dios, volviendo a donde está la esencia de la santidad, que es al lado del pueblo de Dios. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo ahora es volver a la santidad, al practicar el Shabbat, al practicar las fiestas, al tratar por lo menos de aprender la Biblia en su contexto original. Estamos volviendo a santidad. Y mientras hacemos eso, nuestra vida tiene que ir cambiando. ¿Entiendes? No es que yo puedo decir, quiero ser santo y ya no quiero hacerme. No, tengo que acercarme a lo que es santo y eso me convierte a mí en una persona santa. Eso es muy importante. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Sopla en la vida estos huesos de los 4 vientos, Espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.